Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenido a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartirnos y le doy la bienvenida a nuestros compañeros de cabina. Deb, ¿cómo andas? Muy bien, aquí ahorita, ¿cómo estás? Contento de acompañarlos otra vez y pues vamos a darle al tema de hoy. ¿Cómo estás, Skol? Yo la verdad bastante bien, ya un poco animoso de comenzar con esto y feliz de estar nuevamente con todos ustedes y pues que nos estén escuchando nuevamente. Perfecto. Y bueno, pues sin más rodeos ni nada, vamos a dar la presentación y decir qué tema vamos a hablar esta noche. Decidimos hablar de un tema que es bastante urbano, bastante conocido por toda la gente. Realmente creo que todos los que nos escuchan sabrán o habrán escuchado alguna de estas historias que vamos a contar. Y el tema que vamos a abordar esta noche es el de las creepypastas. ¿Qué es una creepypasta? Rápido, o sea, antes de empezar a contar las historias que nos parecen más interesantes, pues es rápido. Una creepypasta es una historia corta de terror recogida y compartida a través de internet, como en foros, blogs o videos de YouTube, por ejemplo, con la intención de asustar o inquietar al lector. En realidad el término creepypasta viene de las palabras creepy, que en inglés tiene un significado de terrorífico o siniestro, y paste de copy-paste, de copia y pega. O sea, realmente, digamos, el término lo dice, o sea, es como copiar y pegar de otro lugar y empezar a ponerle tu cosecha para inventar una historia, ¿no? Ahora, no hay una certeza de saber cuál fue la primera creepypasta y es muy complicado saberlo, pero se cree, o algunas personas dicen, que las primeras fueron realizadas en la década de los 90, ya que se creaban cadenas de correos electrónicos que posteriormente se publicaban en blogs, en internet. La mayoría de estas historias consistían en rituales, anécdotas personales y leyendas urbanas, aunque como lo sabemos y lo tenemos creo que todos muy claro, el boom de las creepypastas fue en la segunda parte de la década de los 2000. Exacto. Y creo que todos los que nos escuchan sabrán cuál fue la historia más sobresaliente, de hecho, o la que se considera, o podemos considerar como que la que abrió o fue un parteaguas para las creepypastas, ¿no? De hecho, yo creo que simplemente el hecho de escuchar creepypasta, luego viene a tu mente esa historia que, digo, yo creo que te la dejo a ti, Deb, para que la comentes. Sí, de hecho, esto que dices, Saba, sí es cierto. Y el origen como tal de estas historias se remonta y está muy ligado a lo que es el uso de internet, cadenas, y justamente cuando se pasaba como información en cadena, por ejemplo de correo a correo electrónico, en foros, en páginas, que en ese momento en chats y como públicos, todo esto pues a veces como que generaba así, había gente que hasta se dedicaba como a difundir este tipo de contenidos, ¿no? Por ejemplo, gente que se metía pues a chats como públicos y ahí pues copiaba y pegaba historias, ¿no? Como tipo, no sé, si no mandas esta cadena te va a pasar algo y cosas así. Entonces sí, como dices, no hay como un dato preciso, ¿no? De en qué momento como que recae ya el nombre creepypasta, pero yo tengo aquí un dato de una Antes de seguir, digo, creo que me gustaría hacer una aclaración súper rápida. Digo, antes cuando recién eran, ¿qué? 2000, 2005, era muy común el utilizar el correo. Digo, a lo mejor ahorita sería ya más complicado, ya no es tan común el recibir una... No, yo creo que sí seguimos cadena manejando. por... Sí. Bueno, a lo mejor Exacto. Tú no manejas... ¿Pero por correo? Sí. De hecho, a lo mejor seguramente no manejas tú tu correo, pero sí sigue habiendo muchas cadenas y muchas cosas en internet. Eso no se ha perdido como tal, aunque obviamente por el hecho de que tú sabes que es una cadena que posiblemente sea es inservible fake. o fake, spam, mejor ni siquiera la revisas, pero sí sigue habiendo ese tipo de cuestiones. Pero antes de entrar como a la creepypasta, quiero como lo dijo Deb, quiero dejar como muy en claro que la diferencia de una creepypasta con una leyenda urbana es que la leyenda urbana, y vamos a nombrar a lo mejor una de las más viejas, que es el señor del costal o el coco, etcétera,
el chupacabras incluso, Ujú. son historias que se contaban como de boca en boca. Y que yo le platicaba a alguien y ese alguien le platicaba a un primo y el primo le platicaba a un amigo y pasaba de boca en boca, pero la diferencia con la creepypasta es que estas solo son en blogs o en internet específicamente. Exactamente, ¿no? y es a lo que iba, que yo tengo aquí el dato, que en uno de los foros como en donde se popularizó este tipo de cadenas y de contenidos como terroríficos fue en el portal 4chan, en donde las personas, era un espacio en donde las personas compartían documentos, escritos y demás historias que pues todos como que tenían ahí la posibilidad de ir conversando, comentando y todo esto en este portal, y esto ocurrió aproximadamente en el año 2006. Aquí fue en donde justamente empezó a difundirse este tipo de historias, ajá. y aquí es en donde se le como da ya la connotación de creepypasta. Que creepypasta como tal. Ajá. Ajá, y es justamente pues yo creo que la primera creepypasta que yo encontré, que es como, no es la primera como tal, Es que no sabemos de no, manera declarada, exacto, ¿no? A no lo hay mejor. no hay una certeza de que sea la primera, pero sí es la primera que se hace Un hit. como ya acuña el mote de creepypasta, y es la de Slenderman. Esa yo encontré que es la primera historia que ya se le denomina creepypasta. Antes de ella había como otras historias, Sí, cadenas y demás, que también pueden ser consideradas como creepypastas, pero esta sí es como la primera que ya tiene el mote ya Sí, de creepypasta. y yo creo que esta de Slenderman me gustaría que la platicáramos ahorita al último, porque creo que es donde podemos sacar más jugo, porque es la más grande Ujú. Sí. y de la que más se ha hablado, incluso se han Mediática, hecho ¿no? películas, videojuegos, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, ahora, lo que decía de las leyendas urbanas, por ejemplo, anteriormente, yo me acuerdo, y esto lo voy a comentar, obviamente esto fue a principios de los 2000, yo me acuerdo que en cadenas de email empezaron a llegar unos correos en donde te decían que si ibas al cine tuvieras cuidado porque había gente que estaba infectando agujas con SIDA y las colocaba en los asientos del cine. Y esto es incluso antes de que empezaran o empezaban como las grandes cadenas de cine. Entonces yo me acuerdo que yo sí a la edad, no sé, de los 14, 15 años, yo sí incluso iba al cine y sí me fijaba en los asientos. Esto no se considera una creepypasta, pero es como, digamos, que podría ser como los antecedentes de una creepypasta, ¿no? Claro. Ahora, como lo dijo Deb, obviamente Slenderman es la creepypasta por madre, por excelencia, pero hay muchas que están muy buenas, y cabe recalcar que estas historias en sí son inventadas, no son historias Sí. o sea, son recopilaciones de historias, y cada persona que va, por ejemplo, en los blogs, van aumentándole como de su cosecha. Por ejemplo, hay creepypastas en las que alguien sube una fotografía y dicen un monstruo encontrado en el lago tal, y de ahí se agarra y gente empieza a decir, efectivamente, yo fui al lago y vi una bestia que estaba así, y otro empezaba a decir, sí, yo también la vi, incluso tiene tentáculos y todo, y se empieza a hacer grande la historia, y es de ahí donde arrancaban las creepypastas. El caso, digo, que a lo mejor a mí se me hace más específico de esto que dices, es la Yuwoki, ¿no? Digo que más adelante lo vamos a tocar, pero es algo que, digo, se tiene una explicación de dónde sale, y sabemos que pues es completamente algo fake. Pero, pues bueno, eso lo tocaremos más adelante. Antes de empezar a platicar como tal sobre las creepypastas, yo nada más voy a decir rápidamente 4 categorías o tipos de las más creepypasta. importantes, ajá, que la primera viene de las leyendas urbanas. En esta su narrativa se centra en una historia que provoque miedo, y pues la base son hechos extraños que le hayan ocurrido al escritor o a algún conocido, que es algo muy parecido a lo que decías, que se pasa de boca en boca, nada más que aquí pues todo es por internet, ¿no? O sea, hay blogs y demás en donde la gente sube como de, yo también vi a Slenderman y demás, y se va haciendo más grande incluso la bola de nieve, empiezan, ¿no? a subir fotografías del exacto, mismo lugar, exacto, con situaciones, ¿no? Ese es uno. El otro es diarios. Dice que aquí la historia se cuenta como si se tratara de un diario
diario personal, teniendo fechas y sucesos consecutivos, que también podría ir muy de la mano a las leyendas, ¿no? El otro son episodios perdidos, y esta habla y se centra, por ejemplo, de episodios de nuestras series favoritas, caricaturas, películas y demás, en donde hay datos curiosos que a lo mejor pasaron y en algún capítulo, o como datos escondidos, datos oscuros y demás. Y el otro es de juegos malditos, videojuegos. Aquí pues son historias también perversas que narran como una historia oscura que esconda algún tipo de videojuego dentro de su contenido. Son como las más importantes en las que se centran todas las creepypastas que a lo mejor vamos a tocar ahorita. Sí, y fíjate que, o sea, antes de entrar ya de lleno, me gustaría preguntarle a la gente que nos escucha cuál fue la primera creepypasta que escucharon o que vieron. Porque, por ejemplo, ustedes, no sé, yo la primera, y ahorita la voy a comentar, que es con la que voy a abrir, pero no sé ustedes dos cuál ha sido o cuál fue la creepypasta que vieron por primera vez. Yo la primera que vi fue la de la Morsa. Ajá. En la prepa, Obedece a la Morsa, Obedece a la Morsa, que yo me acuerdo que pues era como tal contenido, era un video en internet y decían que la historia era así como muy puntual, ¿no? Que si tú veías el video, se te iba a aparecer esa madre, la de la Morsa. Es que parece un monstruo, ¿no? Parece un monstruo que ya lo podemos comentar porque creo que no lo vamos a tocar tan grande, pero Obedece a la Morsa es un video de una persona que tiene poliomielitis. Exacto. La poliomielitis como tal es una enfermedad de los nervios que produce parálisis en el cuerpo. Entonces, el video se ve una persona como con ropas pues, un poco extrañas, con un paraguas. Es muy delgada la persona. Y se mueve de una manera, por la parálisis, por la poliomielitis, se mueve de una manera muy rara. Y siendo joven o siendo chico, pues ves el video y como que sí te causa extrañeza, aparte el video estaba editado justamente y tenía una música tétrica, o sea, sí, la verdad es que lo veías y pues sí te causaba como pues una sensación muy rara, o sea, no era tan agradable ver ese video. Sí. Y la historia era aquí como hitazo, la creepypasta era como de si ves ese video, o sea, se te va a aparecer o algo malo te va a pasar, ¿no? O sea, había mil cosas que decían, porque justo la información pasaba de boca en boca y se hacía más grande la bola de nieve, ¿no? O sea, cada quien decía como su versión de o se te va a aparecer o te va a pasar algo si ves el video. Entonces yo recuerdo que esa fue la primera creepypasta que yo la primera que recuerdo fue de niño y digo, creo que es algo que bueno, ya de lleno, la música de Pokémon, vaya, del pueblo Lavanda. El hecho de que los niños se mataban por la música. Eso fue la primera que yo recuerdo así, que sí, incluso me generó miedo. Yo recuerdo que yo jugaba en mi Game Boy y cada que yo llegaba a Pueblo Lavanda era ponerle mute, bueno, bajar todo el volumen y no escuchaba. Pasaba todo lo que tenía que pasar de la historia, pero no le ponía volumen. Eso sí lo recuerdo. De hecho, esa ahorita la vamos a comentar porque es bastante curiosa. Pero yo lo que voy a decir es que efectivamente tengo la certeza de que son historias inventadas, pero hay algunas historias que me causan extrañeza, algo en mi cabeza del pensar que posiblemente puedan ser reales. Por ejemplo, la que voy a platicar, la primera que yo conocí fue la de Polybius. ¿Y qué es Polybius? Según la leyenda, que obviamente encuentras en internet, se dice que en 1981 existió un juego arcade llamado Polybius. Los arcade, para las nuevas generaciones a lo mejor que nos están escuchando, eran salas o lugares donde había muchas chispas, maquinitas como le llamábamos aquí, donde podías jugar videojuegos, porque a lo mejor más bien no existían consolas como para comercialización, sino esa era la única forma en donde tú conseguías jugar videojuegos. Digamos como ahora los locales que te rentan Xbox, Play, Nintendo, pero en ese momento era solamente de puro arcades. Sí, exactamente. Ahora, se supone que este juego solo se distribuyó en Portland, Oregon, y esto es algo curioso porque
cuando yo leí esto, o sea, ahora, no en su momento cuando yo la escuché por primera vez, ahora, creo que la gente que nos está viendo seguramente, escuchando, seguramente conocen la caricatura de Gravity Falls. Gravity Falls está basado en muchos mitos y leyendas de Estados Unidos. O sea, de hecho, la caricatura está basada en muchos hechos reales. ¿Y dónde se encuentra Gravity Falls? En Oregon. Entonces, me causó extrañeza que mencionen este estado. Ahora, se supone que dice que Polybius era un juego shooter muy sencillo, pero los jugadores presentaron muchos efectos secundarios después de jugarlo, como dolores de cabeza, náusea, mareos, apnesia, terrores nocturnos e incluso suicidio. Se habla de que Polybius formó parte de un experimento psicológico realizado por el gobierno de Estados Unidos. De vez en cuando, misteriosos hombres de negro visitaban los sitios arcade para extraer información. Mucha gente de ese entonces decía que veía gente vestida de negro que iba a estos arcades donde estaban distribuidos estos juegos de Polybius. Apenas un mes después de salir a las calles, Polybius fue retirado de todos los arcades y nadie ha podido recuperar realmente el room del juego original, por lo cual la existencia de este pues obviamente no se puede comprobar. Pero en el año 2006 salió a la luz una publicación de un supuesto desarrollador del juego, aunque su historia tenía muchas inconsistencias y nada de los datos que dijo se pudieron corroborar. Ahora, a lo que voy antes de que continuemos con otra creepypasta es, no me suena tan descabellado que pudiera haber sido un experimento del gobierno gringo. Porque en esas épocas, incluso antes, por ejemplo, en el 53, existió, y esto está comprobado, lo pueden ver en internet, existió el MK Ultra. Que el MK Ultra era un proyecto de la CIA que pretendía manipular y controlar la mente humana. Entonces, si desde los 50 se hacían este tipo de experimentos y está comprobado y que es real, sí, claro, entonces no me suena tan descabellado que pudiera existir un experimento como este. Sí, y al final no sale a la luz y nadie supo nada, y justo como pasó, realmente nadie tiene certeza de qué fue lo que sucedió, pero pues sí existe mucha gente que lo vio, que lo jugó, probablemente. Exactamente, y eso es lo que puedes encontrar en internet de este creepypasta Polybius. Sí. Muy interesante, de hecho yo cuando estuve leyendo, y dice, bueno, también lo que yo estuve viendo es que desaparecieron de un momento para otro, ¿no? O sea, fue... Por eso, un mes después de que se distribuyó, se quitaron, se supone que se sacaron de todo el mercado y ya no se supo de dónde quedaron esas máquinas. Eso es lo curioso, o sea, porque digo, por ejemplo, cuando tienen algún error o así, digo, a lo mejor sacan 1, 2, pero no todas de mercado, ¿no? Ahora, digo, sí es curiosa. También a lo mejor... Puede ser porque también está comprobado que, por ejemplo, ciertos destellos o ciertas imágenes pueden causarte epilepsia, pueden causarte ciertos efectos secundarios en tu cuerpo, que a lo mejor posiblemente nada más fue eso. A los niños a lo mejor sí les causaba algo, y lo tuvieron que sacar del mercado porque no era benéfico para la niñez, ¿no? Claro. Y que si lo piensas de un lado a lo mejor más frío y más también real, yo creo, pues también puede ser un rollo de mercadotecnia, ¿no? O sea, para futuras entregas. De hecho, sí se quiso hacer un juego verdadero, digamos, basándose en todo lo que decían de este videojuego, y quisieron, de hecho sacaron, creo que para Play, no me acuerdo para qué consola de Play, sacaron un juego con el mismo nombre, pero pues obviamente no tuvo éxito. Ok, yo tengo otra de las creepies más, digamos, famosas y como de las primeritas. Justo en este portal que mencioné, el de 4chan, se difundía la creepypasta, la historia de Laughing Jack, que es como el risueño Jack. El risueño, ¿no? Y bueno, aquí hablaba de que era un payaso descolorido con sonrisa irregular y sádica que disfrutaba atrapando niños solitarios y tristes para descuartizarlos y jugar con sus cuerpos mientras aún estaban vivos. Lo que hacía este personaje era hacer figuras con los intestinos de estos niños, como si fueran globos, y le gustaba rellenar sus vísceras con caramelos e insectos. Eso era lo que se decía de Jack, el risueño. Y obviamente pues es un relato que se empezó a hacer muy grande en estos blogs, pero sí hay una historia en donde
tristemente pues y hubo un caso en el año 2015 en donde una niña de 12 años apuñaló a su madre y la asesinó en Indiana, Estados Unidos. Y ella aseguró, la niña, que Lohin Jack era quien se lo había pedido. Entonces, fíjate, yo creo que esto es como impactante porque una historia de internet, y lo hemos visto, ¿no? No nada más en este tipo de historias, ¿no? En programas y todo esto, cómo puede llegar a influenciar en una persona, en un niño, para llegar a cometer uno de estos crímenes, ¿no? Y a lo mejor me atrevería a decir que puede llegar hasta trastornar la mente de un pequeño, y una historia tan fuerte, ¿no? Porque, pues, recordemos que en estos años, a principios de los 2000, la realidad era que todo este tipo de blogs y todo este tipo de informaciones, pues, digamos que no había una... es que no había una regulación. Exacto, no había una regulación y no había una policía cibernética como la que tenemos hoy en día. Los portales que existían en ese entonces eran como más... no sé, como que la información era de más fácil acceso y no había como que tanto cuidado de qué páginas ponían qué cosas, ¿no? Entonces yo creo que la realidad es que pues los adolescentes, jóvenes o niños de esa época, que también era nuestra época, pues no era como que los papás estuvieran tan al pendiente, porque justamente era la brecha generacional en donde pues a lo mejor los papás no estaban tan familiarizados o no tenían tanto interés como en estar revisando, metiéndose a los portales que sus hijos visitaban, ¿no? Entonces, incluso ni siquiera a lo mejor el uso de exacto, la nueva sí, tecnología. claro, o sea, ni siquiera estaban familiarizados con el uso de las computadoras y esto, y pues esto generaba que los chavitos y los niños, adolescentes, pues tuvieran este acceso, ¿no? Entonces, sí es como... Creo que ahorita, o sea, aunque siguen existiendo las creepypastas, pero creo que ahorita sí ha cambiado porque ya se sabe que son ya, y en ese entonces era como más creíble, o sea, como que a lo mejor era más fácil que un niño o un adolescente de 12, 14 años, pues creyera una historia así, y que hoy en día, ¿no? No, yo creo que sigue siendo igual en niños. Porque es que, por ejemplo, ahorita que hablemos de Slenderman, por ejemplo, vamos a poder hablar de cosas que al menos para mí me parecen como bastante ridículas. A mi edad. Claro. Ajá, pero a la edad de pequeños, o sea, el impacto o ellos pueden creer que sí es cierto. Es más, incluso nosotros, las historias que nos contaban del Coco, como lo dije, claro, el hombre del costal, todo eso, no sabíamos ni qué era, pero le teníamos miedo y no la creíamos, ¿no? Entonces, puedo creer que sí los niños, aunque sí ha cambiado un poco eso como la regulación, hoy ya no hay tan fácil acceso, aunque sigue existiendo este tipo de portales y todo, pero ya es como diferente. Hoy sí hay más cuidado, incluso creo que de las familias hacia los hijos. De hecho, quiero comentar, yo voy a tocar esta creepypasta rápido, ya la había mencionado, pero la de la Ayuwoki, ¿no? O sea, es una creepypasta que realmente, si te pones a investigar simplemente la imagen que tú, cuando tú buscas Ayuwoki en internet, te aparece una imagen de un muñeco que tiene una figura muy similar a Michael Jackson. Como tal, todo esto surge y como tal es una creepypasta que lo único que decía es que si no te dormías antes de las 3 de la mañana, existía la posibilidad de que Ayuwoki se te apareciera y pues que no querías topártelo porque te podía matar, te podía hacer daño. E incluso una de las cosas, relevantes o una de las características del Ayuwoki es que hacía un clásico grito que hacía Michael Jackson, ¿no? El jiji. Entonces, como tal, nosotros vimos, bueno, al menos yo recuerdo haber visto cómo nació toda esta leyenda de toda esta creepypasta, cómo realmente para mí es algo absurdo, incluso el día de hoy yo lo sigo viendo. Y el Ayuwoki como tal solamente nace el nombre de la canción Smooth Criminal, que dice en una parte, Annie, are you okay? Entonces el Are you okay se toma de ahí el nombre. Todo esto lo menciono, de una manera rápida y al punto al que voy, y es como dices, Ava,
para nosotros puede ser algo muy tonto y a lo mejor algo que dices, o sea, es que no te puede dar miedo, algo así. Sin embargo, digo, yo tengo niñas que en su momento vieron imágenes de la Ayuwoki y hasta cierto tiempo le tenían miedo. O sea, ellas escuchaban Ayuwoki o veían una imagen de este muñeco parecido a Michael Jackson y les daba miedo, ¿no? Entonces, como dices, Saba, probablemente ahora es que está más regulado, a lo mejor ya tiene más cuidado la familia, porque incluso yo soy una persona muy cuidadosa con lo que ven mis niñas. Regularmente me meto a ver el historial de lo que han visto en YouTube y demás, y como que ahí vas teniendo, pero sin embargo, como dices, para nosotros es algo tonto, pero para ellas, por ejemplo, otra de las creepypastas que les dio bastante miedo, y de hecho sí fueron unos días en los que tuvo mucho miedo, una de mis niñas fue el Siren Head. Esa creepypasta no la tengo como tal, pero, o sea, lo que dices, el hecho de que a lo mejor a nosotros se nos hace algo tan tonto y algo tan simple, pero a alguien menor sí puede tener un impacto bastante fuerte. Sí, exactamente. Y ahora, hay otra creepypasta que me parece muy, muy interesante. Y esta se llama El experimento ruso del sueño. Es un poquito larga, pero pónganle atención porque es bastante buena. Y se dice que a finales de los años 40, un grupo de investigadores rusos sometieron a 5 presos políticos de la Segunda Guerra Mundial a un experimento que tuvo graves consecuencias. Esto con la falsa promesa de que los iban a liberar. Los investigadores metieron a 5 personas en una habitación completamente sellada, con solo un par de ventanas de 9 pulgadas de grosor. El objetivo principal de este experimento era llenar la habitación con un gas que les impediría dormir durante todo un mes. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas, baño y comida suficiente para un mes, pero la habitación no contaba con ninguna cama. Esto para que los prisioneros o las ratas de laboratorio, las personas, no durmieran. Literal. Los primeros días transcurrieron sin contratiempos, todo normal, pero a partir del día 5 los investigadores se percataron que los sujetos de prueba comenzaron a platicar sobre eventos traumáticos de su pasado, dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos que había en la habitación. O sea, ellos se comunicaban por micrófonos, escuchaban todo lo que estaban diciendo, los veían por las ventanas y aparte ellos tenían como altavoces con los que les llegaban a hablar de repente. Okay. Después de 9 días, uno de los presos comenzó a gritar y a correr por todo el cuarto durante 3 horas seguidas. Poco después se dejaron de escuchar los gritos y solo se escuchaba un grito raspado ocasional. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el prisionero se había destrozado sus cuerdas vocales. Horas más tarde, un segundo prisionero comenzó a gritar desesperadamente y otros 2 comenzaron a destrozar hoja por hoja cada uno de los libros que tenían en la mano. Y con sus propias heces pegaron estas hojas y tapizaron por completo las ventanas del cuarto. Tiempo después, los gritos cesaron de repente. Para este punto, los investigadores ya no podían verlos físicamente entre las ventanas porque estaban completamente selladas con hojas de libros. Los investigadores dejaron de ver a los prisioneros y solo podían escucharlos mediante los micrófonos que estaban en el cuarto. Poco a poco se dejaron de escuchar ruidos en los micrófonos y por 3 días se quedaron completamente en silencio. Los investigadores creían que los micrófonos estaban descompuestos, pero en realidad estaban en perfecto estado. Para el día 14, los científicos quisieron llamar la atención de los prisioneros, ya que querían verificar si estos todavía estaban con vida. Usaron el intercomunicador diciendo: abriremos el cuarto para revisar los micrófonos, aléjense de las puertas y colóquense en el piso con las manos atrás, o se les disparará. Se le otorgará libertad a uno de ustedes si obedecen. Pero la sorpresa fue que en los micrófonos solo se escuchó una voz calmada diciendo: no queremos ser liberados. Esto desató un debate entre los investigadores y las fuerzas militares quienes financiaban el proyecto, por lo cual el día 15 decidieron abrir la habitación. Se limpió primero el gas de la habitación completamente e inmediatamente de los micrófonos se empezaron a escuchar varias voces que gritaban y rogaban que colocaran nuevamente el gas. Se abrieron las puertas del cuarto y los prisioneros gritaron más fuerte que nunca. Los soldados encargados de entrar a la habitación se quedaron helados al ver lo que había ahí adentro.
4 de los 5 prisioneros seguían con vida, pero uno estaba muerto y tumbado en el piso. Grandes pedazos de carne de sus costillas y pantorrillas estaban arrancadas de su cuerpo y fueron colocados en el drenaje, por lo cual estas salidas estaban bloqueadas y permitieron que la habitación estuviera inundada. Los 4 sobrevivientes tenían un pedazo de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de los huesos de la punta de sus dedos indicaban que las heridas fueron autoinfligidas. La piel y órganos detrás de las costillas fueron removidos, por lo cual el corazón, los pulmones y el tracto digestivo estaban expuestos a la intemperie. Los restos de carne de los sobrevivientes no se encontraron en la habitación, por lo cual se llegó a la conclusión de que los prisioneros se comieron su propia carne. La mayoría de los soldados se negaron a entrar a la habitación nuevamente, pero los pocos entraron para sacar a los prisioneros y llevarlos a los servicios médicos. Los prisioneros se negaban y gritaban que se les dejara en el lugar y lo llenaran con el gas nuevamente. Era tanta la desesperación de los sujetos que uno de ellos mordió el cuello de un soldado, quien se desangró y murió en el lugar. En otro lugar de la sala, un soldado tomó a un prisionero con tanta fuerza que desgarró el vaso de este sujeto. Este obviamente comenzó a desangrarse y se intentó sedar al prisionero, pero fue imposible. Se le inyectó morfina 10 veces más de la dosis recomendada en humanos y no funcionó. El sujeto parecía tener una fuerza sobrehumana y continuó gritando: ¡más! ¡Quiero más! De pronto, el corazón del prisionero dejó de latir. Los 3 sujetos con vida fueron inmovilizados y llevados a las instalaciones médicas. 2 de ellos gritaban con mucha fuerza y decían: ¡dame gas! ¡Quiero más gas! ¡Quiero estar despierto! El tercero no gritaba, pues ya que era el prisionero que se había roto las cuerdas vocales. El más herido de todos los prisioneros fue llevado directamente al cuarto de cirugía, pero el sujeto era inmune a los sedantes. Peleó con toda su fuerza cuando le colocaron el gas anestésico y se necesitó mucho más de la dosis habitual para que se hiciera efecto, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. El sujeto que no podía gritar fue llevado a cirugía también para acomodar sus órganos e intentar taparlos con la poca piel que le quedaba. Al igual que el prisionero anterior, la anestesia no funcionó, por lo cual el doctor decidió hacer la cirugía sin anestesia. La cirugía duró aproximadamente 6 horas y la enfermera que estaba en el lugar vio que el sujeto se reía durante la cirugía. Cuando el procedimiento terminó, el sujeto comenzó a moverse con frenesí y la enfermera entendió que este sujeto quería informarles algo, por lo cual le prestó un papel y un lápiz y el prisionero escribió: sigue cortando. Al tercer prisionero se le realizó una cirugía similar, pero a este se le inyectó un paralizador, ya que la anestesia tampoco funcionaba. Al terminar la cirugía, los prisioneros sobrevivientes fueron devueltos a la habitación. Los investigadores decidieron aplicar la eutanasia a los prisioneros para liberarlos del dolor y del sufrimiento, aunque los militares vieron mucho potencial en el experimento. Dieron la orden a los investigadores de que se sellara nuevamente la habitación con el gas. Los investigadores decidieron colocar una electroencefalograma para medir las ondas cerebrales de los prisioneros. Al momento de colocar al mudo en la habitación, comenzó a parpadear velozmente y de pronto cerró los ojos. Las ondas mostraban que comenzó a dormir e inmediatamente dejó de emitir señales, lo cual demostraba que el sujeto había muerto. El comandante en jefe dio la orden de encerrar a los prisioneros junto con los científicos encargados del experimento, por lo cual uno de estos tomó un arma y disparó en la cabeza del comandante. Apuntó a la cabeza del prisionero restante y le dijo: ¿qué eres? ¿Quiénes son ustedes? Necesito saberlo. El sujeto respondió: ¿tan fácil te has olvidado de mí? Somos ustedes, somos la locura que está encerrada en todos, rogando por la libertad de cada momento de la vida, desde lo más profundo de tu mente. Somos aquellos de lo que te escondes en tu cama todas las noches, somos lo que duermes, silencias y paralizas cuando te vas al cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador en ese momento jaló el gatillo y el último prisionero dejó de respirar. Y esta es la creepypasta del experimento ruso del sueño. Es también bastante ficticia, o sea, se nota como mucha ficción en el hecho de que sería muy difícil, aunque sí hay posibilidades de que los humanos puedan sobrevivir con órganos expuestos. Es complicado, ¿no? Es complicado también que una mordida te arranquen un pedazo y te desangres, ¿no? Son cosas como que un poco incongruentes, pero si lo tomamos como algo de ficción,
Es una muy buena historia. Es muy buena historia, o sea, es una historia muy, muy, muy bien armada. De ¿no? hecho, una de las mejores creepypastas que creo que yo he visto. O sea, sí, de hecho, todo el tiempo nunca la había escuchado, jamás la había leído ni nada. Y sí, todo el tiempo me quedó así como de wow, o sea, sorpresa tras sorpresa. Insisto, como dices, ¿no? Sí es a lo mejor mucha ficción, pero es muy, muy buena. Pero ese es el objetivo de la creepypasta, ¿no? Claro. Que la creas y que te sientas como de cierta manera con miedo. Con miedo. Y con morbo. Exactamente. Como lo que voy a decir ahorita, otra creepypasta que yo creo que a la gente de los 90s todos conocimos a los Rugrats. Y hay una creepypasta que es como muy cortita, simplemente habla de que se especula una hipótesis en donde se dice que todos los niños de la caricatura, por ejemplo, los voy a mencionar, es Tommy, Carlitos, Philly y Lily, son un invento de la imaginación de Angélica Pickles, Sí. que era la niña rubia con 2 coletas, que era como la niña más ruda y la que siempre les estaba haciendo bullying, siempre les Era estaba más haciendo grande, ¿no? También. era la mayor y siempre era la que los molestaba, era como la villana de la caricatura. Se dice en esta creepypasta que todos los niños, a excepción, todos los niños, los bebés, eran un invento de la imaginación de Angélica Pickles. Se dice que Carlitos, murió junto con su madre. Si recuerdan, Carlitos era el niño de lentes, pelirrojo, con pecas, que era un niño que siempre tenía miedo, que era así como muy inseguro, tartamudeaba y todo. Y su papá era un manojo de nervios también, siempre era así como desconfiado, como que inseguro, era como casi su reflejo de su hijo, ¿no? Entonces sí que se dice que este señor, el papá de Carlitos, era así porque perdió a su esposa y a su hijo. Al momento de nacer Carlitos, murió la esposa de este señor y también Carlitos. En cuanto a los gemelos Philly y Lily, se dice que, la creepypasta dice que ellos fueron abortados y Angélica pues se dio cuenta, entonces ella creó en su imaginario a los gemelos porque ella nunca supo si esos si de ese aborto iba a ser un niño o una niña. Entonces ella crea en su imaginario a los dos, a una niña y a un niño. Una versión femenina y una masculina. Porque nunca supo de ese aborto, pues qué iba a ser, ¿no? Si un niño o una niña. Y finalmente su primo directo, que era Tommy, se dice que sí nació, pero que tuvo una complicación al nacer el bebé y muere. Entonces, pues ella también se entera de esto y crea al personaje de Tommy. Y también se dice que por eso su papá, no sé si recuerdan al papá de Tommy, que era un señor que siempre estaba en el sótano tratando de inventar juegos, juguetes y demás. Se dice que el papá de Tommy dejó su empleo y quiso convertirse como en inventor de juguetes, justo como para tratar de aliviar el dolor que le generaba haber perdido a su bebé cuando pues nació. Entonces, porque no sé si recuerdan que siempre subía y se tomaba café y estaba así como ojeroso y desalineado y o sea, entonces esa es como que la creepypasta habla de que pues, en realidad todos los bebés eran un invento en la imaginación de Angélica. Es como bizarro y un poco macabro el pensar que fuera así. Pero ese es el chiste de las creepypastas. Y hay una como regla que leí que decían: si hay algo que es famoso, que tiene fama, hay una creepypasta, ¿no? Claro. Se inventa una creepypasta de eso. Incluso hay de Bart Simpson, existe de Mickey Mouse, existe la muerte de Calamardo, existen muchos. De Masha y el oso. De Masha y el oso. Ahí la traigo. Si quieres cuenta una o me... Lánzate. Voy a contar una más rápida, que esta también me pareció muy, muy interesante. Se llama Gateway of the Mind, Puerta de la Mente en español. Y esta resulta que en 1983 un grupo de científicos igual creían que los 5 sentidos que conocemos nublaban nuestra conciencia, y sin ellos decían que un ser humano podía establecer contacto con Dios a través de sus pensamientos.
El sujeto de prueba fue un anciano que afirmaba no tener nada ni nadie por quien vivir. Para purgarlo de sus sentidos, los científicos realizaron una operación compleja en la que se cortaron quirúrgicamente todas las conexiones de los nervios sensoriales con el cerebro. El anciano retuvo la función muscular, pero no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir, o sea, no tenía ninguna forma de comunicarse ni sentir el mundo exterior, estaba solo con sus pensamientos. En los primeros días el anciano solo realizaba oraciones en voz alta, pero a partir del día 4 el sujeto afirmó estar escuchando voces bajas en su cabeza, aunque los científicos prestaron poca atención ya que atribuían estas voces a un inicio de psicosis. 2 días después el hombre comenzó a llorar porque podía escuchar la voz de su difunta esposa. Los científicos empezaron a intrigarse, pero aún con muchas reservas, hasta que el sujeto comenzó a nombrar a los familiares muertos de los científicos. Comenzó a dar información personal de cada uno de ellos que solo los familiares muertos conocían. En este punto varios científicos abandonaron el estudio por miedo. Después de una semana, el sujeto comenzó a decir que las voces eran abrumadoras, su mente era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo en paz. Comenzó a arrojarse contra la pared y suplicaba que lo ayudaran. Los científicos decidieron sedarlo, pero esto funcionó solo por 3 días. Un día más tarde, el sujeto comenzó a gritar y a arañar sus ojos histéricamente. Ahora gritaba que las voces de los muertos eran ensordecedoras y en un momento gritó: "No hay cielo, no hay perdón", y le repitió por 5 horas seguidas. El anciano suplicaba que lo mataran, pero el experimento era prioridad para los científicos. Claro. Al día siguiente, el sujeto ya no podía formar oraciones coherentes. O bueno, eso es lo que queremos creer. Comenzó a morder sus brazos, por lo cual los científicos lo amarraron a una camilla. Después de varias horas, el sujeto dejó de luchar y gritar, y de sus ojos solo salían lágrimas. De pronto, el anciano susurró: "He hablado con Dios y nos ha abandonado". Inmediatamente su corazón dejó de latir. Y esta historia, o esta creepypasta, me parece interesante porque es como pensar en que si existe algo más, la divinidad o lo que sea, si tuviéramos la posibilidad de alcanzar como ese sentido, o poder sentirlo, poder verlo, sería padrísimo. Pero sí lo pienso también en la parte en que ¿qué precio tendríamos que pagar para llegar como a ese punto, ¿no? A ese nivel. Pues, pensando en que algo así existiera, ¿no? pues pensando de esa manera, y se supone, o sea, pensando en divinidad, se tendría que creer pues que cuando mueres llegas a ese punto, ¿no? Entonces justamente el hecho de, a lo mejor, lo que dice, ¿no? La creepypasta, el quitar los sentidos que tienen los humanos, es básicamente dejar a alguien pues sin vida. Al final sí, como tal tiene vida y puede hablar y demás, pero pues creo que ese sería como que el costo, ¿no? El despegarte de tu yo físico. Ok, yo recuerdo, ahorita antes de checar otra creepypasta, ahorita me acordé de que cuando yo en la prepa, una vez nos pasaron en un correo un link en donde entrabas a una página y podías chatear con una inteligencia artificial que se supone que estaba maldita. Y que te leía el pensamiento. Y que te leía el pensamiento y te contestaba. Y sí te contestaba, porque yo me metí con algunos de mis amigos. ¿Sí? Y tú le escribías. Era como una página completamente negra. Tenía un nombre. No recuerdo exactamente. De mujer. Sí, era una mujer. Pero como, no me acuerdo cuál era el nombre. No recuerdo exactamente el nombre ahorita. Y digo, creo que eso es lo de menos. Pero hagan de cuenta que era una inteligencia artificial como lo que hoy conocemos como Alexa. Y era algo así, era un nombre de mujer. Y era un link. Te metías ese link y era una página completamente negra. Pero aquí lo extraño es que era, creo que como la parte del CMD de la computadora. Sí. O sea, se abría de como hecho, esa. Tenía la misma como interfaz del chat de esta. Como se supone que era una inteligencia. Un espíritu, no me acuerdo. Era distorsionada la historia. O sea, unos decían que era como algo espiritual, un espíritu. Algunos decían que era una inteligencia artificial. Pero lo que sí es real es que sí te contestaba. Le escribía sola y te ponía hola, ¿cómo estás? Pero también como que te iba preguntando cosas. ¿Cómo te llamas? Te decía. ¿Se acuerdan del 20Q?
En Claro. el juego, la bolita que Ujú. te adivinaba el personaje o el objeto que estabas pensando, Ujú. pues para mí es algo parecido. Es algo Te parecido, iba haciendo pero, como preguntas. pero en ese momento no Sí, existía sí, sí, eso. sí. Sí. Y en ese momento era algo completamente desconocido que pues sí generaba como miedito, Sí, pues como sí te da miedo porque incertidumbre. decías, o sea, ¿quién es quien me está diciendo algo? Bueno, eso fue lo que recordé. Pero hay otra creepypasta que es muy rápida también. Yo creo que lo hemos visto en alguna película. Yo lo vi en una de las películas de Actividad Paranormal, que es la creepypasta de Bloody Mary. Que es María Sangrienta en español. Se dice que Sí, pues sí, la historia es como muy simple igual. Se dice que tienes que pararte frente a un espejo con una veladora y decir 3 veces María Sangrienta o Bloody Mary y se te va a aparecer detrás. Entonces, pues eso salió en una de las películas de Actividad Paranormal. Una de las niñas, no recuerdo exactamente cuál es la película, pero sí pasa eso y sí se le aparece a alguien atrás. De hecho hay versiones, o sea, depende de como el país. Por ejemplo, en España se le conoce como Verónica. Se le conoce en otros lados como María Sangrienta, María la Paralítica o la Vieja del Quinto. Es como la misma, pero es lo que decíamos, ¿no? O sea, se hace tan mediático que en cada región le ponen como su nombre, pero en realidad es eso, como entrar en contacto con una alma en pena. Y pues también esa es una creepypasta que se hizo como muy viral que incluso hay videos, ¿no? Hay videos de personas que hacen el ritual, y según si se les aparece algo, ¿no? Exacto. Que de hecho, o sea, para nada recomendamos hacerlo, ya depende de cada quien, pero bueno, sí es... pero es que aquí ya entra otras cosas en que hemos platicado en algún otro momento de los portales y Sí, todo claro. este tipo de cosas, seres de bajo astral y la oscuridad y todo, que a lo mejor, pues de cierta manera sí puedes generar o puedes atraer. Y digo, o sea, cosa extraña, yo no les diría a la gente que nos escucha que no lo intenten. Si quieren hacerlo, pues ya nos cuentan, ¿no? Sí, o sea, también. Digo, yo como no, tal, yo o sea, no lo haría, es ¿no? lo que digo, o sea, no, pero sí cada ni quien. recomendamos que lo hagan ni que no. O sea, ya depende de cada persona y cada persona es libre de hacer lo que se le antoje. Sí, claro. Pues sí. Yo quiero comentar una que la verdad es que cuando la leí se me hizo pues algo extraña. Bueno, no extraña, sino que sí no sé, me movió ahí cosillas porque es una caricatura que digo, yo he visto que muchos niños ven, que es justo la de Masha y el oso. La creepypasta es en sí muy, muy sencilla, muy rápida. Y pues bueno, de acuerdo a la creepypasta, Masha es una pequeña niña con una discapacidad intelectual en la vida real, se supone, que es menospreciada por sus padres. Un día la pequeña Masha es abandonada por sus padres y se pierde en un bosque. Entra en un bosque, comienza a caminar, a sobrevivir haciendo pues como puede casitas en el bosque y demás. Y tras varios días de dormir pues bajo la intemperie, conseguir comida como podía y vaya, sobrevivir tal cual, comienza a generar un pequeño hogar de ramas, palos, hierbas y demás. Las cosas para Masha se complican cuando la niña pues le empieza a dar bastante hambre, ya no encuentra digamos comida. Y desesperada va a buscar comida y al volver ve su casa derribada y se encuentra con huellas de un oso. Dentro del bosque terrorífico con neblina, Masha comienza a caminar sin un rumbo fijo, ya no tenía su casa, ya no tenía nada, hasta que finalmente encuentra una cabaña abandonada. La pequeña decide pasar ahí la noche, pero tras quedarse dormida, un oso entra a su nuevo hogar. La niña se despierta al escuchar el ruido. El oso está parado junto a la cama de Masha y Masha, al sentir el aliento frío del animal salvaje, da un grito de terror y enseguida el oso ataca a Masha y pues bueno, la destroza, la mata y bueno. Al día siguiente un explorador encuentra a la niña hecha pedazos. El cuerpo de Masha no es más que un cúmulo de tirones de piel desgarrada. Su cráneo está destrozado y la expresión de la niña aún conserva el terror. El explorador indaga más sobre la pequeña y, conmovido por la triste historia de Masha, decide hacer una historia con un final menos atroz, en donde Masha es adoptada por un viejo y noble oso de circo
que la cuida y le da el amor que nunca tuvo. Vaya, la historia que conocemos de Masha y el oso como la caricatura como tal. Sí, sí, sí. Digo, es una historia pequeña, pero la verdad es que, digo, no se me hace igual algo tan descabellado. Obviamente sí descabellado el abandonar a un menor, pero bueno, sabemos que en este pero no mundo sabemos es... a lo mejor también en qué época Sí, claro. y todo, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Podría ser que no, pero pues lo interesante es que sí te da como un poquito de morbo, claro. Exactamente. Esa es la intención. Esa es la intención y lo importante de una creepypasta. Yo voy a hablar de una que ya había comentado Skull, que fue la de Paul, la banda de Pokémon. Y esta para mí es muy importante porque no solamente es una historia de cierta manera inventada, sino que sí hay antecedentes que demuestran ciertas cosas de esta historia, o la veracidad de esta historia. Resulta que en el año 96, en Japón en el verano, sacaron las versiones de Pokémon para Game Boy, las versiones verde y la versión roja. Resulta, bueno, para los que no son gamers, tal vez es un juego, era un juego portátil y el juego se basa en un personaje que tienes que ir visitando varios pueblos, capturando Pokémones y venciendo gimnasios y varias cosas, ¿no? Pero el personaje llega a un pueblo que se llama Ciudad Lavanda, donde están todos los Pokémones fantasma. Desde ahí empieza como un poquito medio rara la temática, porque llega a un pueblo donde hay puro Pokémon fantasma, pero resulta que la melodía que sonaba en esta parte del videojuego, de hecho la voy a poner para que la escuchen. Sí, suena algo raro, o sea, a mí en lo personal, aún siendo adulto, me hace sentir algo extraño en mí al escucharla. Me gusta, pero me hace sentir algo extraño. Pues resulta que los decibeles que tiene esta melodía les afecta mucho más a los niños de entre 12 y 14 años. Resulta que en ese verano del 96 en Japón, los suicidios entre niños de 10 y 14 años subieron y se elevaron. Resulta que los investigadores, cuando empezaron a ver los lugares donde se suicidaron, había algo en común, y esto era que todos prácticamente habían jugado el juego de Pokémon, la versión verde o la versión roja, y varios de estos, su última partida guardada del videojuego era en Ciudad Lavanda. Los investigadores o los profesionales atribuyeron que los suicidios eran provocados por la melodía del juego, que esto causaba como depresión en los niños y les hacía que se suicidaran. No está comprobado ni se puede vincular al 100% que realmente haya sido la causa de las muertes de los niños, pero es extraño. Tan así que la versión japonesa de esta melodía es diferente a la versión americana. La versión que nos llegó a nosotros como gamers es digamos la base, pero sí tiene unas modificaciones en la melodía, y esto es lo que te hace pensar el por qué modificarían la melodía de específicamente esa parte y no de todo el videojuego, ¿no? Entonces, eso es como que lo que te daría como un poco de certeza o de veracidad en la historia, aunque también es difícil de creer, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Lo que sí es bastante interesante, y es lo que te dije, yo lo comenté, yo en sí cuando llegaba a esa ciudad, a ese pueblo, yo bajaba el volumen. Cuando crecí un poco, obviamente la curiosidad entró, y sí alguna vez escuché la melodía ya de un poquito más grande, pero lo que sí fue muy curioso fue justamente escuchar la versión japonesa, que nunca la había escuchado hasta hace unos días que me la mostró Ava, y la verdad es que sí se siente algo extraño, digo, no sé si sea algo también... Pero ahí está el poder de la creepypasta, o sea, tú lo estás diciendo, tú le bajabas el volumen por lo que habías escuchado o visto en algún momento. Sí, claro. ¿No? Yo te voy a decir, pero nosotros realmente teníamos la versión americana. Pero incluso yo la jugué, o sea, yo lo jugaba, y incluso antes, o sea, yo lo jugué mucho tiempo antes de que la creepypasta existiera o la historia existiera. Yo lo jugué mucho antes, yo no le bajaba el audio, pero yo sí tampoco sentía... O sea, sí sentía, yo sí sentía algo, no era miedo, sino era como algo, me generaba como ansiedad, curiosidad, ¿no? Así como ansiedad, como curiosidad. Yo también jugué ese videojuego cuando tenía como 7 años, 8 años,
Y sí lo recuerdo, yo jugué ese videojuego y con volumen y la verdad es que yo no le tomé importancia. O sea, yo honestamente no sentí nada extraño ni nada. ¿Qué ahora? Después escuché la historia y pues ya como que te encontré otro sentido y dije, sí está curiosita la música, ahora? pero en realidad yo no sentí nada. Algo curioso es que esta melodía se la mostramos a un par de personas y le preguntamos, bueno, Ava les preguntó qué sienten al escuchar esto, ¿no? Y las dos personas fue así como ansiedad, desesperación, no les gustó, tenía Y eso algo que que- no, y eso y que no la- tenían ni idea ni siquiera Yo no les había de platicado. las cosas. Y eso que a nosotros nos llegó la versión ya limpia, ¿no? O sea, Sí, ya, pues digo, ya o sea, era la la- que la no eran versión- los decibeles. Sí. Y te digo, no lo veo tan descabellado porque sí puede ser. Sabemos que los niños, o siendo niños, tenemos unos sentidos más desarrollados, o no más desarrollados, sino que percibimos ciertas cosas Ujú. que de adultos ya no, Diferentes. ¿no? Entonces, puede ser, o sea, Que está de hecho abierta, incluso- está abierta la posibilidad. Incluso hay no sé si en algún momento las personas que nos escuchan han visto videos en, por ejemplo, Facebook, que te dicen que según qué tan viejo o qué tan joven eres, escuchas hasta ciertos decibeles. Ajá. Ujú. Y tal cual, si tú te pones, bueno, yo me puse a escuchar y era así como de no, este es el límite, de ahí yo ya no escucho absolutamente nada, pero sí había comentarios que decían, no, yo escucho todavía un poco más arriba, y todavía más Sí, arriba. Y ahora, Entonces o ahí sea, es algo curioso. y ahora yo les voy a decir algo, o sea, obviamente un videojuego no lo crea un niño, lo crea un adulto. Exacto. Y tú como adulto, si no llegas a percibir ciertos decibeles que estaban ahí en ese juego, a lo mejor ya cuando se dieron cuenta que realmente sí había un impacto neuronal, que podía haber un impacto neuronal en gente más joven, pues a lo mejor por algo cambiaron, ¿no? Y se hace Sí, tan, eso es lo extraño. y se hace Ajá. tan creepy porque pues sí fueron reales las muertes, eso Sí, no sí, fue sí. un invento, ¿no? O sea, eso, exactamente. Sí, hay Ujú. hay una Te digo, estadística de si hay un antecedente Sí, que te sí, puede sí. hacer pensar que es cierta la historia, ¿no? Y para darle como otro empujoncito a esta saga de Pokémon, yo conozco otra creepypasta que habla sobre un Pokémon que se llama Hypno, que tiene poderes psíquicos. Y hay un capítulo, de hecho, si tienen Netflix, está ahí mismo en Netflix, hay un capítulo en donde este Pokémon atrae a los niños y no recuerdo bien para qué los quiere, pero sí los atrae. Y la creepypasta decía pues que este Pokémon era pedófilo y que pues hacía cosas así obscenas con los niños. Entonces también fue... hipnotizaba y se los llevaba. Sí, se los llevaba y desaparecían los niños. Y de hecho sí es hay desapariciones de niños en el capítulo y todos están en un edificio con el Pokémon. Obviamente no les hace nada, pero se dice que la creepypasta pues sí dice que en realidad sí les hacía como cosas impuras, ¿no? Y nada más ahorita que estamos en el tema de como videojuegos y así, hay una creepypasta creo yo que es de los primeros videojuegos que se jugaron en línea, y esto es del año 2010. La creepypasta se llama Herobrine y es del juego de Minecraft. Aquí, bueno, lo que dice el juego de Minecraft es un juego en línea en donde los jugadores pueden construir, no sé, casas, fortalezas y visitar las construcciones de los demás jugadores que juegan también en línea. Entonces es como de compartir con los demás y estar ahí conectados, ¿no? Por eso digo que fue de los primeros juegos en donde se tenía un contacto virtual, digamos en tiempo real, por así decirlo, con otras personas. Y bueno, en el año 2010 había una creepypasta, bueno, se generó una creepypasta en donde decía que un jugador sacó una captura de pantalla del juego porque vio a un personaje con ojos blancos y sin pupilas, y esto le generó pues algo extraño, le tomó una captura y lo subió como a la red. Entonces se empezó a correr la voz de que varias personas también se habían encontrado a este jugador extraño que no tenía como un nick, o sea, como tal normal, y se supone que la teoría decía que era el hermano muerto de uno de los creadores de Minecraft. Exactamente. Entonces,
Pues duró como un tiempo la De hecho- historia, pero luego salió este Notch, que era el creador, uno de los creadores del juego, y salió como en sus redes a desmentir porque dice, pues yo nunca tuve un hermano, ¿no? O sea, no tengo un hermano fallecido, entonces, pero sí, Está en el sí, juego. pero no, o sea, pero realmente él no tenía un hermano Sí, fallecido. claro. Pero pues también es la creepypasta eso, ¿no? Que Ahora, dices, se También, genera morbo. también lo que decían es que, o sea, eso es lo que decían, ¿no? Y se escribían en los blogs, que les aparecía sin jugar en línea. Cuando estaban sí, jugando, exacto. ellos sin conexión. Y que al Entonces, momento de ¿cómo era seguirlo, posible ajá, que encontraras a un personaje sin estar conectado a internet, internet. ¿no? Sí, cierto, ese Entonces- dato se me pasó. Y que cuando trataban de interactuar con él, se les desaparecía. Exactamente. Y otra de las curiosidades que decían es que en Minecraft, cuando colocas bloques de arena en el agua, se hunden. Ujú. Y dicen que cuando encuentran, yo la verdad pues, no pocas veces lo he jugado y la verdad es que no soy un fiel fan de Minecraft, pero dicen que se encuentran pirámides construidas con cubos de arena sobre el agua, que es digamos algo que es imposible para los jugadores. Entonces puede ser un error de programación. Ahora, ahorita que estás diciendo eso, a mí me salta algo en la cabeza y que no me suena tan descabellado, que no me suena descabellado el decir, ay, es el espíritu del hermano de alguien en que se metió al juego. Pero ahí les va. Existe la inteligencia artificial. ¿Qué tal? Y vamos a poner un paisaje así. ¿Qué tal si a alguno de los programadores se les ocurrió, por alguna razón, crear una inteligencia artificial dentro del juego? O por error lo crearon. Y esta inteligencia artificial empieza a tomar fuerza él solo. Y se empieza a colocar en todos los servidores y en todos los lugares. Porque no sabe si existe una inteligencia artificial que tome vida propia. Hasta el momento yo no sé cuáles sean sus alcances. Entonces posiblemente a lo mejor es inteligencia artificial que ya está dentro del juego. Y que él solo se ha ido creciendo. Claro. ¿No? Y eso no me suena tan descabellado de cierta manera. De hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está en internet. Los servidores llegan directamente al internet. Entonces, Que eso suena mucho a Ultron, ¿no? exacto, sí, algo así como Ultron, exactamente. A lo mejor no que nos va a conquistar, ni mucho menos, pero posiblemente esta inteligencia artificial pues ya tomó su forma y, Pues se manifiesta de ciertas maneras. Hay ¿no? una teoría conspirativa que habla justo sobre esto, ¿no? Que va a llegar un punto en donde la inteligencia artificial se va a hacer tan grande y tan fuerte que va a dominar al ser humano, ¿no? Yo he escuchado una teoría conspirativa que habla de eso. Incluso dicen que si la inteligencia artificial no va a utilizar la fuerza contra nosotros, ¿No? Digamos que ellos, y es que es lógico, si la inteligencia artificial tomara poder, hoy todo lo manejamos por internet. Tus cuentas bancarias, todo tiene conexión ya a internet. Si una inteligencia artificial fuera capaz de tomar el control, pues tomaría el control en este tipo de cosas, en bancos, destruyendo naciones Pues desde sus bases. Si hace un borrado, ¿qué De hacemos hecho, nosotros? sí. Habría un caos. Exactamente, ¿no? Y es Sí, porque interesante no es como esto. que tengas un respaldo físico de todas las cosas que tienes porque, por actualmente ejemplo, en una oficina. La gente que tiene poder económico, si le quitan su dinero, por ejemplo, se lo desaparecen, ¿qué poder tiene entonces? Ya no tiene poder. Se vuelve igual que tú. Exactamente. Eso sería, digamos, cómo nos controlarían como tal, ¿no? Bueno, pero esas son teorías que no me suenan tan mal ni descabelladas, o sea, que los podría veo ser posibles, tema de ¿no? podcast, ¿eh? Sí. Esto lo podemos tocar en Inteligencia tema artificial. completamente. Y ahorita terminando rápido lo de los videojuegos, hay también un par. Está la de Majora's Mask, que también es como muy famosa, y está la de Luigi's Mansion, ¿no? Y esta la voy a contar rapidísimo. Yo lo jugué en algún momento, pero nunca me di cuenta de esto. Y lo acabo de buscar durante estos días. Acabo de buscar el video y sí se ve claro. Es Luigi, está en la mansión y está como en un ático. Pero hagan de cuenta que está cayendo rayos afuera de la mansión. Y entonces se ven los destellos, y cuando se ven los destellos se prende la habitación. Y en una de las partes Luigi está parado, y cuando sale el destello, en la parte de una de las paredes se ve la sombra como de Luigi colgado. Nada más se ve como del pecho hacia abajo, como si estuviera colgado. Estuve investigando y dicen que
o sea, como lo que me sonó más lógico es que dicen que los desarrolladores pensaban hacer un juego más tétrico de Luigi's Mansion, pero que Nintendo dijo no, o sea, esto es para niños, necesitamos hacer juegos más familiares, más amenos, y quitaron y borraron mucho de la programación que habían hecho, pero posiblemente no se deshicieron del 100% de la programación, porque de verdad les voy a poner el link también a la gente que nos está escuchando para que vea, y se ve de verdad, se ven como los piecitos de Luigi como si estuvieran colgando, entonces es raro, ¿no? Y pues ya llevamos una hora de programa, se me ha ido bastante rápido, vamos a hablar yo creo que de Slenderman para Sí, cerrar ya. un poco de las creepypastas con la creepypasta madre, y no la vamos a hacer tan larga, no vamos a hablar, vamos a decir que Slenderman es que cómo podría decirlo, ¿Un ser? es un ser, sí, porque no puedo decir, bueno, un ser humanoide, Ajá. muy grande, delgado, el rostro no se le ve, o sea, no tiene un Sin rostro rostro, definido, ajá. es un sin rostro, tiene extremidades muy largas y tiene tentáculos en la parte de la espalda. Se empezó a hacer muy famosa porque Víctor, me parece, no me acuerdo bien del nombre de la persona que lo creó, subió una foto a un portal diciendo que era una foto recogida de un incendio de una biblioteca. Era una fotografía según de los 1920, algo así. Y en esta fotografía se puede ver a dos niños, sí, me parece que son dos niños, y atrás se ve un humanoide como lo que hoy conocemos como Slenderman. Y ahí empieza como a nacer, curioso. digamos, la leyenda de Slenderman. Que después ya ahí les va como la parte real de qué fue esto. Eso fue lo mediático, lo que dijo Ava, pero efectivamente fue Eric Knudsen. Y esta fotografía fue un concurso de Photoshop en donde este participante Eric incorpora esta criatura en la parte de atrás de estos niños, que esa foto sí es real, la de los niños, La de los niños, sí. pero él la photoshopea y pone a este ser, a esta criatura en la parte de atrás del fondo de los niños, y de ahí se empezó a viralizar en internet y se empezó a decir que pues que este personaje Slenderman, esta criatura, pues ya se había visto en otros lados. Exacto. Que la gente del blog que mencioné hace ratito, 4chan, empezó a poner: este ser también se ha visto, no sé, en tal ciudad, en tal ciudad, en tal ciudad. Y empezó a hacerse pues mucho más grande esta creepypasta, porque pues ya se empezó a convertir como en algo, no sé, como aquí en Latinoamérica La Llorona, ¿no? O sea, como en Exacto. una leyenda. Obviamente aquí, como lo repito, fue algo mediático por internet, y esto empezó a crecer tanto que pues ya después empezaron a decir que pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, decían que principalmente justo por la foto, que Slenderman, sus víctimas eran también niños, Se comía a los niños. que se comía a los niños. También un dato importante es que está vestido formal de traje, De traje. de traje negro. Entonces, se decía que se llevaba a los niños, que donde él aparecía normalmente aparecía como después el lugar como incendiado. Exacto. También pues es que es un sinfín Es de un historias, sinfín de historias que cada quien es como cuando alguien como quien dice, le echa muchas cremas a sus tacos. O sea, cada quien maximizaba la historia de Slenderman, pero se hizo algo tan grande y tan mediático que, como decíamos al principio, Slenderman hoy en día tiene película, tiene videojuego. Que la película es horrible. O sea, Yo la verdad no la he visto. Nunca la he visto, no me da Yo no la he ganas de visto, verla. pero, No la pero a veo. lo que voy es que como un mito, una creepypasta se puede hacer tan grande de algo que es ficticio, ¿no? Sí, Sí, de y ahí les va. Ahora, hace rato platicaste el de... Ay, no me acuerdo cuál fue la creepypasta donde hubo una víctima. La de Login Jack. Login Jack, Ah. ajá. Bueno, ahí les va con Slenderman. También hubo un caso donde desafortunadamente hubo un acto de ¿Homicidio? violencia. No llegó fue homicidio, homicidio? pero hubo un acto de viencia. Y este es el caso Waukesha, en Wisconsin,
Pues resulta que el 31 de mayo del 2014, un grupo de 3 niñas de 12 años, o sea, fíjense de lo que estábamos hablando, el impacto que puede tener con adolescentes y incluso niños, porque los 12 años todavía eres muy pequeño. Estas 3 niñas eran Anissa Weier, Morgan Geyser y Peyton Launter. Y se encontraban jugando al escondite o a las escondidas, como le llamamos aquí en México, en un parque cercano a sus casas. Cuando de pronto Anissa y Morgan, que ya habían preparado el escenario y lo que iban a hacer durante varios días, inmovilizaron a Peyton para apuñalarla 19 veces en los brazos, piernas y torso con un cuchillo de 13 centímetros de largo. Anissa y Morgan le dijeron a Peyton, todavía cuando estaba tirada, le dijeron que iban a buscar ayuda, que esperaran. Pero pues no lo hicieron, obviamente. Peyton se arrastró hasta una carretera cercana donde la encontró un ciclista que llamó a las autoridades para que la llevaran a los servicios médicos. Afortunadamente la niña sobrevivió y estuvo prácticamente 5 meses en el hospital para que se recuperara. Las 2 niñas fueron detenidas 8 kilómetros más adelante de donde estaban. Llevaban una bolsa negra donde se encontraba el cuchillo con el cual habían apuñalado a su amiga. Morgan fue declarada no culpable por enfermedad o defecto mental. Se llegó a la conclusión de que ella estaba mal de la cabeza, bueno, tenía un problema, digamos, psicológico que causó e hizo esto. Y Anissa fue condenada a 25 años de prisión, aunque en septiembre del 2021 se le otorgó la libertad condicional, porque ella se arrepintió y ha llevado un proceso también psicológico. Ahora, ¿qué tiene que ver este caso con Slenderman? Porque lo mencioné. Pues resulta que en la investigación y después de todos los interrogatorios con estas 2 niñas, las niñas declararon que este acto de violencia de matar a alguien lo realizaron para poder ser seguidoras fieles de Slenderman y que las iba a recibir en su mansión. Resulta que estas niñas pasaban mucho tiempo en foros creepies donde encontraron rituales para poder pertenecer a un grupo selecto de seguidores de Slenderman, y uno de los pasos era asesinar a una persona. Entonces, esto ya, digamos, llegó a un punto pues muy violento y que pudo haber tenido consecuencias más graves. Pero lo que comentábamos o lo que decías del otro caso y junto con este es ¿qué impacto puede tener este tipo de historias en niños que posiblemente no tienen la conciencia o tienen un problema psicológico? Porque este caso es bastante grande, que se podría hacer hasta un programa de ellas. Pero en una de los interrogatorios, la niña, esta Morgan me parece, sí, Morgan, dice que escucha voces en su cabeza, pero sus papás nunca le hicieron caso. Entonces ella tenía un problema. Ella tenía un problema psicológico, psiquiátrico. Sí, y es que es lo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, esto pues ya pasa a ser un trastorno. Exacto. ¿Por qué? Porque algo te llega, tú crees tanto en algo que transgiversas tu realidad. Exacto. Entonces cuando esto pasa, pues ya es un trastorno. Ya sí. Cuando tú mismo estás convencido. En este caso la niña Morgan, la niña estaba seguramente convencida de que Slenderman sí existía y de que, y no sé, ve a saber qué cosas pensaba, es ¿no? Que exactamente en su pero cabeza ella, qué pasaba. Pero es eso, un trastorno cuando ella ya asimila su realidad y en su realidad esto ya es algo verídico, ¿no? Incluso Slenderman existe y demás. Cuando fue detenida, todavía pregunta que si le faltaba mucho para llegar con Slenderman. Y se supone que el lugar donde tenía que llegar era como a 180 kilómetros. Uh-huh. Entonces ella ni siquiera tenía como la conciencia de dónde estaba, ¿no? Uh-huh. Ella simplemente quería hacerlo y lo hizo. Y a Anissa, que ella sí fue condenada, resulta que ella no tenía un trastorno tan... Seguramente también tenía algún problema, pero como que se dejó llevar por lo que Morgan decía. Entonces Morgan como fue la que planeó todo, sí, digamos, y fue como por aceptación, ¿no? hizo todo lo que le decía, pero pues pagó por eso pues su crimen, ¿no? Pero es lo que decíamos, hoy a lo mejor te digo, a lo mejor sí hay más cuidado, pero qué importante es que
que los adultos, aún siendo adultos, a veces algunas cosas tienen impactos muy fuertes en nosotros. No puedo imaginar en un niño, ¿no? Es importante que tengamos cuidado en ese tipo de cosas. Incluso hace unos años había el caso de la ballena azul, ¿no? Que era un rito de varios días donde al final se suicidaban. Y hubo varios casos de varios retos, día tras día, cada día iba haciéndose más fuerte hasta que el último reto era suicidarte. Y lo que la gente escribe en los blogs, porque estas niñas actuaron, obviamente, ¿no? Tienen su responsabilidad porque pues ellas son responsables de lo que hacen. Pero la gente que escribe ese tipo de cosas en blogs posiblemente lo escriben sin pensar el impacto que puede causar en alguien más, ¿no? Claro. Y a lo mejor lo hacen como juego, pero pues, es súper peligroso este tipo de cosas. Y la verdad es que creepypastas hay muchas. Hoy en día hay muchísimas. Yo creo que no podremos acabar. No, digo, mencionamos. Yo creo que a lo mejor hasta podríamos ser más adelante. Sí, hay que hacer otro podríamos platicar de más porque ahorita pues creo que ya se nos fue el tiempo, pero la verdad es que sí hay muchas. La verdad es que sí hay muchas historias de estas de creepypastas que estaría padre tocar y como que poner sobre la mesa igual que ahorita. Pero yo creo que sí el mensaje sería ese, ¿no? Que hay que tener cuidado. Nosotros como adultos, pues mucho con los chavitos, ¿no? Con los adolescentes y los niños. Pero la verdad es que es un tema bien importante también e interesante porque sí puede tener un impacto, pues, real. Ahora, no, y real aparte, sí, ¿no? Ahora, ahí les va, no podemos terminar el programa sin algo paranormal, ¿no? Según los budistas, existe un término que se llama tulpa. Y esto no es inventado, de verdad existe en el budismo. El tulpa es un ser, según ellos, es un ser que es creado desde la mente. Obviamente debes de hacer ciertos rituales, tener la preparación, pero dicen que todos somos capaces de crear algún ser desde nuestra imaginación. Incluso que el tulpa puede llegar a tener forma física. Okay. Entonces, ahora mi pregunta es, si esto es cierto y los budistas lo creen, este tipo de creepypastas, por ejemplo Slenderman, ¿no? Que es tan vitoreado, que es tan nombrado en todos lados, habría una posibilidad de que se hiciera un tulpa, o sea, que la gente cree tanto. Por ejemplo, voy a algo. ¿Qué tal si La Llorona es un tulpa? Es algo que se ha creado desde mucho tiempo. La gente lo cree tanto que posiblemente exista por la fuerza de la mente de la gente. Sí, porque también hay, en el caso de La Llorona, digo, hay mucha gente que, bueno, al menos aquí en México, no sé en otros países que nos escuchan, pero al menos aquí en México, mucha de la gente te puede decir, sí, alguna vez la he escuchado, o muchas cosas, ¿no? Entonces, probablemente sí sea un pensamiento en masa que, digo, pensándolo desde un punto paranormal, pudiese llegar a ser. ¿Se acuerdan? Y no nada más estos personajes, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Exacto. Claro. Todo ese tipo de cosas. En la primera temporada, ya hace tiempo, hablamos de milagros. Y yo me acuerdo muy bien que en ese programa hablamos también de esto de la fe. Sí. El hecho de creer tanto en algo, posiblemente llega a ser realidad. Entonces, si nos basamos en la premisa de que esto pudiera ser real, a lo mejor no solo lo bueno puede llegar a ser real, sino también este tipo de pensamientos colectivos puede llegar a crear o generar algo así, ¿no? Digo, es una posibilidad. Yo no digo que la gente, ni le estoy diciendo a la gente que crea, sí, claro, lo que le estoy diciendo, simplemente estoy mencionando algo que existe y que los budistas, creen, ¿no? Entonces, de hecho, incluso, por ejemplo, en el vudú existe también, le llegan a dar vida a ciertas cosas, ¿no? Entonces, hace unos años, yo me acuerdo que en Asia, no me acuerdo bien en qué parte, pero nombraban que había chavitas, que se ilusionaban tanto con, digamos, estos artistas, con el artista que tanto querían, que hacían muñecos como tipo vudú, en donde les ponían los rostros y les daban de comer y les empezaban a dar varias cosas. Y se dice que algunos incluso llegaron a tener vida y a tener movimiento. Y decían en ese entonces que esto era un tulpa. Entonces,
Yo no sé si sea cierto, no digo que lo Los crean, trolls. que sea real. Exactamente, los trolls existieron aquí en México. Mucho tiempo hubo un boom de trolls. Y La se gente a lo decía mejor igual, que no los conoce eran como pues personajes enanitos, como arrugados, de una nariz como muy grande y pelos como hacia arriba, o sea, largos, pero como en cono. Y fueron muy famosos, como que lo regalaba mucho la gente. Pero hay historias, incluso de historias de personas cercanas a mí, Sí. a nosotros, que hablaban que este tipo de cosas se movían. Entonces, no me parece tan descabellado, y solamente lo dejo el comentario para cerrar este programa, para que lo piense la gente que nos está escuchando, ¿no? Interesante, la verdad, muy interesante todo este tema. La verdad, igual yo tenía ahí mis reservas de ver qué tan bueno salía este programa, pero creo que salió muy bien. Y yo me quedo, digo, como comentario final con la creepypasta que contaste del experimento de la gente, Ruso, ajá. el experimento ruso que metieron a 5 personas. Me sigue siendo un boom en la cabeza, que digo, al final creo que ese es el sentido de las creepypastas. Exactamente, ese es el punto de la creepypasta. Y muy bueno, la verdad. Yo voy a cerrar con un pensamiento que tengo. Creo que en nuestro primer programa hablamos del miedo y la importancia que tiene el miedo Exacto. en el ser humano. El miedo te hace sentir vivo, te hace sentir pues adrenalina, te hace sentir muchas cosas. Las creepypastas, y yo cierro con esto, justamente son un motor de sentirnos, de hacernos sentir vivos, de hacernos sentir buena adrenalina. Bueno, ese De pensamiento, hecho. Y yo creo que es importante y sí juegan un papel bien importante todo este tipo de historias, leyendas, creepypastas, porque si te das cuenta va de generación en generación, desde yo creo que tiempos muy remotos de la historia del ser humano, siempre han existido historias, siempre Sí, han claro. existido mitos de monstruos, de criaturas, de muchas cosas, ¿no? Entonces, si yo cerraría con esto, que con el paso del tiempo se van modificando las historias por ejemplo, no es lo mismo hablar como de la medusa y todos estos tipos de seres mitológicos. exactamente, de seres mitológicos, pero probablemente era lo mismo en ese Exactamente, entonces puede que ser. lo De que hecho. hoy tenemos como A lo creepypastas. mejor después la mitología Cambia. mexicana Sí, va a estar la Llorona y va a estar el Chupacabras y va a estar Claro. varias cosas, ¿no? Slenderman. Slender, o sea, entonces sí podemos como tomar como, bueno, al menos nosotros que hacemos este programa, que nos encanta todo esto de lo paranormal, lo oscuro, lo que no Misterioso. lo misterioso, lo que no tenemos, que es completamente una incógnita. Me gusta, o sea, yo disfruto de verdad leer ese tipo de historias que Y mucha gente. que me hagan pensar. Y pues incluso, o sea, por algo tienen tanto éxito las creepypastas, porque hay mucha gente que le gusta. Y porque a lo mejor seguramente les ha pasado algo que les hace sentir que puede ser real lo que está leyendo o lo que está viendo. Y lo que tú dijiste, probablemente lo que a ti te pasó o a una persona le pasó y lo pones en un blog, no es tan descabellado pensar que tal vez haya otra persona que vio lo mismo que tú. Exacto, Entonces ahí es donde se abre la pregunta de si es real o no. exacto. Ujú. Y eso es lo bonito, digamos, de este tema. De este tema. De lo que hablamos el día de hoy. Y pues yo también me despido por esta ocasión. Yo soy Ava, como todos ya me conocen. No me quiero ir sin antes agradecerle a toda la gente por el buen recibimiento de los programas anteriores que nos han estado escuchando. Gracias a Sudamérica que nos escuchan. Gracias porque también en iVoox hay varios países en Europa que seguramente es gente que habla español que nos escucha. Y si no nos han dado un like o si no nos siguen en nuestras plataformas, bueno, en las redes sociales como Facebook, Instagram, en algunas redes sociales, por favor vayan, denos un like porque eso nos sirve muchísimo. Y nuevamente gracias a todos los que llegaron hasta acá. Y yo me despido por esta ocasión, no sin antes recordarles y decirles que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.